en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Del otro aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, fíjese que ahorita que estaban hablando de las ofrendas, hermano, y viendo los temas que ha estado tocando nuestra cobertura sobre la heredad, somos para que nosotros podamos heredar, hermanos, sabemos que tenemos que ser fieles con Dios, tenemos que ser obedientes, tenemos que estar buscando al Señor para poder, hermano, también nosotros poder recibir nuestra recompensa de parte de Dios. Entonces, sabemos, hermano, que todo Dios, hermano, ha dejado una enseñanza para que nosotros podamos aprender y podamos entender su voluntad. Usted sabe que como creación de Dios y ahora hijos de Dios, todo lo creado necesita ser probado para ser aprobado o ser reprobado. Entonces Dios, hermano, nos enseña a poder aprender y poder ir caminando para poder ir aprendiendo cuál es su voluntad. Entonces en el Evangelio, hermano, lo que es la palabra de Dios no se impone, se expone siempre su palabra para que nosotros podamos recibirla, hermano, de voluntad propia. Entonces yo le quiero llevar a un verso que el Señor me hablaba en mi vida, hermano, donde como Dios, hermano, dice la Escritura, que entrar por sus atrios con acción de gracias. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios por todo lo que Él hace, por todo lo que Él sigue haciendo y por lo que Él hará. Todos los días, hermano. Eso habla también, hermano, que siempre nosotros tenemos que traer una ofrenda de gratitud. Porque hay ofrendas de diferentes clases de ofrendas. Pero entre esas ofrendas está la ofrenda de gratitud, donde nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Entonces déjelo, llevo a Isaías capítulo 53, versos 6 al 8. Mire lo que dice. Todos andábamos perdidos. Mire, todos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Dice qué tremendo. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador. Y ni siquiera abrió su boca. Mire qué tremendo. Ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Mire qué tremendo. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Usted sabe que está hablando ahí del Señor Jesús. Entonces yo le pregunto, amado hermano, ¿por qué muchas veces se nos olvida todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida? Voy de acuerdo, antes de que nosotros viniéramos a Cristo o antes de que el Señor nos alcanzara, no venían esos pensamientos porque no entendíamos lo que era la cruz de Cristo. No entendíamos el sacrificio de Jesús. No entendíamos, hermano, todo lo que Él había pasado. Cuando el Señor nos alcanza y nos encuentra, empezamos a entender, hermano, lo que Él pasó en la cruz del Calvario y todo lo que Él hizo. Dice que su boca no abrió, hermano, por amor a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por dificultades, por situaciones difíciles, hermano? Y si abrimos nuestra boca, de muchas maneras. Pero cuando nosotros recordamos y entendemos lo que es la cruz de Cristo, que dice la Biblia que para muchos es locura, pero para nosotros es poder de Dios, no abrimos nuestra boca, hermano. Mire qué tremendo. Pero déjalo, llevo otro verso más para que usted me vaya entendiendo. Mire, es el mismo verso, pero es la traducción lenguaje actual. Todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía
lo que bien le parecía. Espero que ahorita ya no, hermano. Por el tiempo que ya llevamos, por ese amor que ahora tenemos por lo que el Señor ha hecho en nosotros, por lo que Él sigue haciendo, por lo que hemos entendido, por lo que Dios nos habla cada día. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. ¿Quién merecía ese castigo, hermano? Nosotros. Fue maltratado, mire. Dígale al que está a su lado, ya no se queje, hermano. Mire todo lo que el Señor llevó. Fue maltratado y humillado, pero nunca, ¿qué dice? Mire, por eso me gustó esta versión, hermano. Nunca se quejó. Yo le pregunto, ¿quiénes fueron los que le hicieron eso? ¿Quiénes fueron, perdón? Sus mismos hermanos. ¿Y qué piensa usted de eso? Ayúdeme. ¿Qué piensa usted? Qué bárbaros, qué malos, ¿verdad que sí? ¿Será, hermano, que nosotros cuando tenemos malas actitudes reaccionamos de una manera incorrecta contra nuestros hermanos? ¿Qué es lo que usted piensa ahí, hermano? Dice, pero nunca se quejó, se quedó completamente callado como las ovejas cuando les cortan la lana y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. Nosotros nos quejamos, hermano, de ellos, cómo lo trataron, cómo lo entregaron, todo lo que le hicieron. Y cuando nosotros actuamos de una mala manera, estamos haciendo lo mismo. Hello. Por eso dice la Biblia que todo fue dejado en sombras y figuras para nuestra enseñanza. Entonces, cuando nosotros vemos ahí, hermano, tenemos que entender cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que ser para no hacer lo que ellos hacen. Y de esa manera, hermano, buscar que no sea en vano el sacrificio de Cristo. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando les cortan la lana y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. Ahora, ¿sabe cómo le puse este tema, hermano? Mire cómo le puse. Dígale al que está a su lado, ya no se queje, hermano. Porque de todos nos quejamos, hermano. Mire, cuando uno viene para este país, hermano, hace muchos años que nos tocó, ¿verdad? ¿Cuántas veces pasamos dificultades terribles, hermano, de muerte? Y nunca nos quejamos. Lo que queríamos es llegar a la tierra prometida. Porque eso pensábamos, hermano, la tierra prometida. Y gracias a Dios, hermano, pues, allá, bueno, ¿verdad? Allá en mi país andaba en burro. Aquí ya ando en caballo, hermano. Digo, en carro. En caballo. En carro, hermano. Y sí progresé, sí avancé. Entonces, a través de ese proceso, hermano, que pasamos en ese tiempo, hermano, era difícil, hermano. Teníamos que estar encerrados, no podíamos salir casi. Solamente la salida que teníamos era salir a comprar comida y punto. Salíamos a comprar ropa a la segunda, 3 cambios, un carro entre 4 o 5 personas, por si nos agarramos, sabíamos que ese carro se quedaba ahí, punto, se perdía. Entonces nuestra mentalidad sí era, no andábamos en las tiendas, en las moles, que ir a esto, ir al otro. No, hermano, no salíamos para nada. Más en ese tiempo estaba
le decíamos así, caliente, hermano, caliente. Cualquier carro sospechoso, nomás estábamos abriendo las cortinas. Y a veces teníamos que salir a trabajar en las noches, hermano. De verdad, porque estaba terrible, era terrible en esos años, que era 85, 86, 87, hermano, hasta que se abrió esa legalización, gracias a Dios, y pudimos alcanzar una legalización. Pero fueron tiempos difíciles. Pero en ese tiempo, hermano, mire, uno no se quejaba, uno estaba contento de verdad, hermano, porque pues estaba uno haciendo algo en su país, gracias a Dios. Entonces, ahora que venimos a Cristo, hermano, que el Señor nos ayuda, que ya tenemos a quien recorrer, a quien pedirle, a quien decirle que nos ayude, hermano, seguimos quejándonos de todo, le echamos la culpa a todo. A la iglesia, a los hermanos, a Dios, hermano, porque hay unos que son atrevidos que hasta se quejan con Dios. Mejor me hubiera quedado donde estaba. No, hermano, qué terrible para mí, qué terrible era mi vida antes de que Cristo viniera a mi vida, hermano. Cada 8 días, hermano, yo estaba en una cantina, de verdad, tomando, ahí me la pasaba los viernes, los sábados, más que vivía en unos apartamentos que nomás cruzaba ahí caminando y ya estaba yo en la cantina, hermano. Ahora mi vida es diferente, hermano, porque puedo estar aquí compartiendo a lo que fui llamado, lo que a mí me gusta, lo que a mí me trae satisfacción, hermano, y de que puedo ver que puedo ser útil. Y entonces, hermano, a pesar de las cosas que Dios hace en nuestra vida, seguimos quejándonos. Dígale al que está a su lado, disculpe, usted ya no se queja, hermano. De todo, hermano. Mire, hasta al esposo le echamos la culpa, a la esposa le echamos la culpa, a los hijos le echamos la culpa, porque nos quejamos de todo, hermano. Ya mejor nos deben de decir los quejiditos, de tanto quejándonos. Mire qué tremendo. Y lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es estar agradecidos con el Señor, porque hoy que estamos aquí en este país, hermano, estamos mejor, gracias a Dios. Quizá algunos, hermanos, aquí conocieron a su esposa, aquí tienen a sus hijos ahora, y ahora sus hijos, hermano, ya no pasaron lo que usted pasó. Ahora sus hijos, hermano, están legales en este país y no pasaron todo lo que nosotros tuvimos que pasar. Por eso tenemos que estar agradecidos con Dios, hermano, y porque tenemos un lugar donde congregarnos, porque tenemos todo lo necesario, tenemos trabajo, tenemos comida, tenemos vida, podemos respirar. Porque tiene que haber gratitud, gratitud, gratitud continuamente, hermano. Estar agradecidos con Dios, porque ha sido bueno. Pero muchas veces, hermano, en lugar de ser agradecidos, nos refugiamos en otra cosa. Y usted sabe, hermano, que el malagradecido, porque es lo contrario de agradecido, es una señal del último tiempo. Es lo que dice segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1 al 5. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Escuche, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, ingratitud, hermano. Y son 18 señales, hermano, 18 puntos, que son 3 seises. 6 por 3, 18. Son señales del último tiempo, y una de esas señales es la ingratitud.
Entonces lo que tenemos nosotros que hacer, hermano, es estar agradecidos con Dios. Mire lo que significa queja. Queja, hermano, significa actitud o expresión verbal de descontento o reclamo ante una situación, persona o decisión. Y hay una palabra hebrea, hermano, que significa teluná, que significa murmuración. Esa es queja, que se murmura. Reclamo, protesta contra Dios o la autoridad. Insatisfacción repetida. Y esa palabra aparece también, hermano, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto rumbo a Canaán. Queja, queja, queja y queja tras queja, hermano. Que esa generación no entró por quejosa, hermano. Y oiga lo que le voy a decir. Y dice que muchos fueron destruidos por el destructor. Mire qué tremendo. Esa generación no entró, hermano, a Canaán. Solamente de esa generación entraron, hermano, dos. De esa generación, dos: Josué y Caleb. Dos hombres, hermano, que caminaron la milla extra. Dos hombres, hermano, que entraron dos veces, hermano, a Canaán. Que a pesar de que iban con gente quejosa, ellos no se contaminaron. Ellos siempre le dieron la gloria a Dios. Ellos siempre fueron agradecidos con Dios. Si usted quiere ser un Caleb, quiere ser un Josué, deje de quejarse y avance y sea agradecido con Dios, hermano. Ahora, ¿quiénes eran los quejosos? Dígale al que está a su lado, los de al lado. Todos los, porque eran hermanos, los mismos hermanos. Y usted lee toda la queja, hermano. Hasta Moy se la llevó, hermano, el pastor Moy. Pastor Moisés, hermano. Al último lo desesperaron. No, pues dice la Biblia que era el hombre más manso. ¿Y cómo intercedía por ellos? Señor, mira esto, ¿qué van a decir? Que los trajiste hasta acá, tu pueblo. ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? Y al último, hermano, se cansó Moisés, que golpeó la roca, hermano, y no pudo entrar a Canaán. Los únicos que entraron fue Josué y Caleb y otra generación. Hasta serpientes hubo contra ese pueblo, hermano. Y todo eso es dejado para nuestra enseñanza, para nosotros, para que no cometamos los mismos errores y dejemos la queja, porque si no, no vamos a avanzar, no vamos a crecer, nos vamos a quedar en el desierto dando vueltas y dando vueltas. Otros postrados en el desierto se quedaron, dice. Y esa palabra queja también en griego es la palabra gongismos, que significa murmuración, queja secreta. O sea que él mismo, ahí solito, habla entre dientes con descontento, reclamar interiormente. Queja. Queja es expresar descontento, inconformidad, molestia o insatisfacción por algo que no salió como que se quería. Implica protestar, reclamar o lamentarse. Y miren, lo espiritual, una queja revela falta de gratitud, falta de confianza en Dios, enfoque no en Dios, en el problema. O sea que solamente está viendo el problema. Por eso dice que pongamos los ojos en ¿quién? En Jesús, porque Él no falla. Vea al que está al lado, véale los defectos. Míreme a mí, hermano.
Todos estamos defectuosos. Va a llegar un día que vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto. Vamos a llegar a la plenitud de Cristo, hermano. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Un corazón inconforme. Ahora, ¿qué significa ser agradecido? Ser agradecido es reconocer con humildad que el bien que recibimos es de Dios. No lo merecíamos por obligación, pero aún así lo recibimos. Ser agradecido, hermano, implica reconocer el favor, expresar ese reconocimiento con palabras o acciones, valorar lo recibido, aunque sea pequeño, vivir consciente de la bondad de Dios y de otros. La gratitud es una actitud del corazón que reconoce que todo lo bueno proviene de Dios. ¿Y qué es lo contrario de ingratitud, de gratitud? No reconocer el bien recibido, actuar como si todo fuera obligación, quejarse en lugar de valorar y tener un corazón endurecido y olvidadizo. Mire qué tremendo. Ahora déjelo, llevo a Génesis capítulo 3, verso 11 al 13, donde todo comenzó. Porque hay que ir al comienzo. ¿Qué pasó en el comienzo? Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste. Mire la primera queja, hermano. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Otra queja. Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. La queja, hermano. Y ellos voluntariamente, hermano, uno obedeció al otro. Pero la queja, y esa queja trajo una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Los expulsaron del huerto. Donde ese lugar, hermano, era un lugar placentero. Donde Adán, hermano, le pregunto, ¿eran eternos? No, no eran eternos. Entonces, ¿por qué comía del árbol de la vida? O sea, no le contaban el tiempo. El plan es que nosotros lleguemos a ser eternos. El plan está parado. Por causa de la caída del hombre, hermano, se le dio un tiempo cronos. Empieza a contar el tiempo. Tenemos un tiempo de vivir. Entonces ahora, por medio del Señor Jesús, que vino a la tierra, dio su vida en la cruz del Calvario, hermano, se recupera ese plan nuevamente. Ahora, por medio de Cristo, vamos a ser eternos, hermano. Por medio del Señor Jesús solamente. Pero pues hay requisitos, hay que buscarlo, hay que darle estatura. Y para darle estatura, hermano, hay que servirle a Dios, hay que dar testimonio, hay que leer la palabra, hay que orar, hay que congregarnos, hay que servir. Para que podamos darle estatura del varón perfecto, hermano. Mire qué más. Entonces, aquí vemos la primera queja. Queja es expresar descontento, inconformidad, molestia, insatisfacción por algo que no salió como quería. Mire qué tremendo. ¿Qué más? Mire. Mateo capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Yo le pregunto, ¿el Señor necesitaba ir al desierto? No. Pero él, hermano, siendo hombre, teniendo un cuerpo de bajeza, no de pecado, de bajeza, tuvo hambre, tuvo sed. Y él, hermano, es nuestro mayor ejemplo que a pesar de ser llevado al desierto, el desierto significa prueba, o sea que nos vamos a probar, nos van a probar, todos necesitamos ser probados. Todos necesitamos ser probados para ser aprobados o ser reprobados, hermano. Porque en la prueba
ahí es donde pueden salir nuestras áreas que necesitan ser trabajadas. Y gloria a Dios que salgan, para que podamos ver cuáles áreas de nuestra vida necesitan ser trabajadas. Por eso somos llevados al desierto. Entonces yo le pregunto, ¿se quejó él? Ya vimos, hermano, que cuando fue a la cruz anteriormente, no se quejó. Y antes de ir a la cruz, hermano, fue llevado al desierto para ser probado, dice, para ser probado. Y él no tuvo queja, no se quejó, hermano. Entonces tenemos que poner la mirada en Jesús. Él mismo dijo, yo he vencido al mundo, ustedes también. Entonces no hubo queja. Dice, luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Es otra versión. Y esta otra versión, mire lo que dice. Entonces el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el acusador lo pusiera a prueba. O sea, va a llegar el acusador, hermano. Va a tratar de ponerte trampas. A ver si te quejas. Mire, esta otra versión dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Mire, todo lo que el enemigo va a buscar, hermano, cuando nosotros estamos siendo probados, cuando estamos pasando por desiertos, cuando estamos pasando por valles, cuando el Señor, oiga, nos quiere llevar a otro nivel, y cuando nosotros nos quejamos, todavía no estamos listos para otro nivel. Entonces de eso usted tiene que aprender para que pueda pasar el examen, para que pueda pasar la prueba, para que pueda avanzar. O ya se conformó. No podemos conformarnos, hermano. Fuimos llamados para cosas grandes. Para cosas grandes Dios nos ha llamado. Mire qué más. Filipenses capítulo 2, verso 14 al 15. Hacerlo todo sin quejas ni contiendas, para que seáis intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella brilláis como estrellas en el firmamento. Ayúdeme, por favor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué ve usted ahí? ¿Qué ve usted ahí? Amén. Pero ¿qué más? Ahí se lo subrayé. Si nosotros no nos quejamos ni contendemos, vamos a ser intachables, puros y hijos de Dios. O sea, para ser hijo de Dios, hermano, hay requisitos, hay cosas que se van a ver en nosotros, frutos, evidencias, es la correcta, evidencias, hermano, de que usted es hijo de Dios. Y si usted me dice, pastor, yo quiero ser intachable, quiero buscar purificarme, ser santo, ser un hijo de Dios, no se queje. No contienda. Porque si usted, no, pastor, yo soy hijo de Dios. Mire, así como me ve, y se pelea con todos. ¿Cómo? Dice aquel hermanito, que alguien me lo explique. ¿Cómo, hermano? Y para que usted pueda brillar como estrella en el firmamento, no se queje ni contienda. Pero vea, hermano, lo que viene a su vida cuando no hay queja ni hay contienda. No somos contenciosos. Vale la pena, ¿verdad que sí? ¿Quiere brillar? Yo sí quiero brillar, hermano. O sea, hermano, que se nos puede acabar el brillo cuando somos quejosos, cuando somos contenciosos, se nos acaba el brillo. Se opaca, ya no se mira.
Ya ni se dan cuenta si llegó o no llegó. Porque se acaba, hermano. Y para eso hay que subir al monte. O sea, hay que orar, someternos, someter esta carne, hermano, porque esta carne, Dios santo, se revela continuamente, hermano. ¿Cómo no se va a revelar en tantas cosas esta carne, hermano? Se revela. Entonces tenemos que someterla, hermano, a la ley del Espíritu. Mire lo que dice en Números 21, capítulo 21, verso 4 al 5, perdón. Aquí es cuando el pueblo sale de Egipto, mire. Después partieron del monte Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Pero se desanimó el pueblo por el camino. ¿Quién es el camino, perdón? Y a veces nos desanimamos. Ay, es que es difícil, pastor, es que usted no sabe. Difícil, pastor. Claro que es difícil. Pero agarrados de Cristo, todo es posible. Todo es posible, hermano. Porque sin Cristo no somos nada. Con nuestras fuerzas nos vamos a cansar. Y todo lo que hacemos, hermano, se va a hacer una carga. Pero cuando nosotros lo hacemos en Cristo, hermano, uno se deleita. Te trae satisfacción a tu vida. Hay deleite. Y cuando tú te deleitas, la Biblia dice, hermano, deleítate en el Señor y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. ¿Qué peticiones hay en tu corazón, hermano? ¿Tus hijos? ¿Tu casa? ¿Tu economía? ¿Tu estatus en este país? Deleítate en el Señor. Deleítate. Y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Pero mire, sigamos leyendo porque está interesante aquí. Pero se desanimó el pueblo por el camino y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. La queja, mira, hermano. Y no solamente contra Moisés, sino también contra Dios. Porque cuando usted, hermano, se empieza a quejar de su hermano, del líder, se está quejando contra Dios. ¿Por qué mejor no oramos y le decimos, Señor, te pongo a mi hermano, Padre? Pero si yo estoy mal, revélame a mí, Señor. Háblame por medio de tu palabra, por medio de la predicación, por medio de un sueño, por medio de los vasos proféticos, Señor, que hablan. Háblame, Señor. Dios te va a hablar, hermano. Créame que Dios te va a hablar. Te lo digo con temor y temblor, hermano. Dios te va a hablar. Mire qué interesante, hermano. Aún no me congregaba yo. Aún no sabía yo lo que era congregarse o ir a una iglesia. Estaba yo en ese proceso, hermano, de transformación. Lo único que hacía yo es leer la Biblia. Pero yo le decía al Señor, Señor, si eres tú, háblame. Y me hablaba. Cuando leía la palabra, me hablaba. Era el Espíritu Santo, hermano, quien me guiaba. Era el Espíritu Santo quien se movía y me enseñaba. Y la Biblia dice, hermano, que Él nos guiaría a toda verdad y Él convencería de pecado y de juicio. Que fue algo interesante, hermano. Por eso yo lo creo, tengo la convicción que cuando usted le pregunta a Dios que le hable cómo está su vida, Dios te lo va a mostrar. Que tú no lo quieras recibir es otra cosa. Pero Dios habla porque habla. Y siempre llega a tiempo y fuera de tiempo. Hasta mire, hasta si usted dice, yo quiero que me hable, Señor, aún con alguien que no conozco, te va a hablar. Te va a hablar con una piedra, hermano. Pero te va a hablar.
Y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Estaban siendo probados? Sí. El Señor, hermano, fácil los podía haber llevado directos a Canaán. Pero el proceso, hermano, es probarlos para ver si son aprobados o son reprobados. Y surge la queja. La queja. ¿Qué otra cosa decían, hermano? Ay, allá teníamos la comida de gratis. ¿Cuál, hermano? Si los oprimían para que les dieran de comer. Dice algo interesante que estaba yo leyendo, hermano. Dice que cuando más los oprimían, más se multiplicaban. ¿Se ha leído esa parte? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que cuando viene la opresión, la lucha a nuestra vida, nosotros crecemos más, hermano. Nos expandemos más. Porque cuando somos débiles es cuando somos fuertes. Es que ahí el Señor, hermano, empieza a obrar en nosotros. Es el proceso que estamos llevando. Y no le digamos al Señor que nos saque de esa prueba, hermano. Sino decirle, Señor, solamente ayúdame y ten misericordia, por favor, dame fuerzas para que pueda terminar el proceso. Dice, comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y estamos cansados de este pan tan liviano. Ahí dice bonito, hermano. Mire lo que dice esta otra versión. Mire, el mismo verso, pero esta es la Nueva Versión Internacional. Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron, mire, y comenzaron a hablar contra Dios. La impaciencia. Aquí dice que se desanimó. Aquí arriba dice en esta versión, se desanimó. El desánimo, mire, hace que la gente se queje. La impaciencia hace que el pueblo se queje, mire. Y comenzaron a hablar contra Moisés, contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. ¿Y cuál era esa pésima comida según ellos? Era pan del cielo, hermano. ¿Qué es lo que comían en Egipto? Era pura comida de la tierra terrenal. Y muchas veces, hermano, creemos que eso nos va a traer satisfacción. Y la comida del cielo, hermano, es la que nos va a dar vida eterna. Es la que nos va a guiar, la que nos va a enseñar. Pero muchas veces menospreciamos esa comida, hermano. Nos quejamos porque traemos todavía a Egipto. Salimos de Egipto, pero no lo hemos sacado de nuestro corazón. Porque todavía se acuerda, ay, cuando me escuchaba aquella, la mesa del rincón, dice. Y no sé qué tantas, hermano. Porque hay recuerdos en su alma. Y hay que vaciarlos. Hay que sacar esos recuerdos que venían ahí, hermano, que nos traían, hermano. Dios santo. Yo le voy a contar de mí. No le quiero contar de usted para que no se enoje. Pero eso, hermano, me hacía olvidar un momento las situaciones que uno vivía. Era la salida más rápida, la salida de emergencia. Que uno, hermano, perdón la palabra, pues, perdóneme, ¿sí me perdona? Que me ponía yo todo tonto, hermano, para no decir una palabra fea, hermano. Y unos, según se olvidaba en ese momento. Pero al otro día, hermano, con el dolor de cabeza y todo, ya no lo vuelvo a hacer. Por ese momento nomás. Y otra vez, hermano, solamente para olvidar ese momento. Pero en Cristo, hermano,
No solamente, hermano, te arranca ese mal recuerdo, sino que te sana, te restaura, te levanta, te fortalece, Señor. El Señor, hermano, es el único que puede hacer eso. Dios es el único quien te puede sanar, hermano. Sanar. Y ahora puedes hablar bien de eso, hermano, y no te lastima. No sientes nada. Porque el Señor, hermano, es el que tiene el poder para hacer eso. Dios, no yo, hermano. Dios es el único quien lo hace. Entonces vea la queja, hermano, y la consecuencia que trajo esa queja: muerte, destrucción. Y no alcanzaron, hermano, la meta, Canaán, a donde iban a llegar. Por eso, dejemos la queja y mejor seamos agradecidos con Dios. Porque muchas veces de todos nos quejamos. ¿Para qué? ¿Por qué? No sé. Empieza la queja a veces con el esposo, con la esposa, con los hijos. Ahorita ya los tiene, ya se casó con la que está, ya ni modo. Con el que tiene también, hermano. Que se descompuso en el camino es otra cosa. Pero así lo conoció y así la conoce. ¿Qué podemos hacer más que orar? Ayúdanos, Señor. Y entonces dejemos de quejarnos. Y cuando nosotros terminamos de quejarnos, hermano, entonces vamos a ser receptores de bendición. Entonces, cuando nosotros, hermano, cambiamos la queja por la gratitud, alcanzamos la promesa. Ve a Josué y Caleb. Alcanzaron y conquistaron y guiaron, hermano. O sea que vamos a guiar a nuestros hijos, a nuestras generaciones, y que puedan alcanzar, hermano, la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque Dios tiene bendiciones para nosotros, hermano. Pero necesitamos alcanzarlas, necesitamos dejar la queja, dejarnos de quejarnos de todo, hermano. Ya le di varios ejemplos, hermano. Ahora vea Deuteronomio capítulo 8, verso 2 al 5. Y te acordarás todo el camino, mire, sigue diciendo, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Mire, fue hermano una prueba larguísima. ¿No le ha pasado muchas veces que dice: Señor, pero ¿por qué tarda tanto esta prueba, Señor? ¿Por qué, Señor, se ha alargado? Yo le pregunto: ¿por qué se alargan las pruebas? ¿Ah? ¿Por qué se alargan las pruebas? ¿Cuánto tiempo solamente era esa prueba? 15, 16 días, hermano. Y se alargó a 40 años. Por queja, tras queja, tras queja, tras queja. ¿Y sabe lo que hace la queja? Dar vueltas en el mismo lugar y no avanza, y no avanza. ¿Y por qué no avanzo? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué sigo igual? Y viene el desánimo, hermano. Y lo que haces, empiezas a dejar de congregarte, empiezas a dejar de servir, es como cambiar al enfermo a otra cama. Sino lo que tiene que hacer es un alto. Padre, ¿qué estoy haciendo mal, Señor? Muéstrame, Señor. ¿Por qué no avanzo? Y el Señor te va a revelar, hermano. Te va a mostrar. Mire, hermano, es que Dios habla de muchas maneras. Aun cuando está dormido, le habla si usted le pide. Búsqueme el verso, hijo. Que mientras está dormido, Dios le habla al oído. Cuando usted lee la palabra, mire, bien rica, comiéndola ahí, hermano, meditándola. Y, ay, Señor, sí es cierto. Porque hay en su corazón, porque está el deseo, porque usted lo pide, el Señor le va a hablar. Mientras usted no le hable a Dios, hermano, no le pregunte, Dios no le va a decir nada. El pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo estuvo esclavo en Egipto? ¿Cuánto tiempo estuvo esclavo en Egipto, hermano?
Mire, qué cantidad estuvo. ¿Sabe por qué? Por no clamar. Porque cuando clamaron, Dios los oyó y los sacó de ese lugar. Entonces, si nosotros no le decimos, si no le preguntamos, hermano, ¿qué dice? Dice Job 33, 14. Ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres mientras dormitan en sus lechos. Entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción, para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. Ya ve, cuando usted lee la escritura, pero está en su corazón, Padre, háblame por favor, Señor, muéstrame, Padre, háblame, y Dios te va a hablar por medio de la predicación. El domingo, el viernes, el martes que usted viene, Señor, háblame, Padre, de cualquier manera, pero háblame, Señor. Yo quiero saber cómo está mi vida, cómo estoy caminando, cómo lo estoy haciendo, qué padre estoy siendo, cómo estoy guiando mi casa, cómo estoy como esposo, cómo estoy siendo, mi servicio, Señor, cómo lo estoy haciendo. Y Dios te va a mostrar. Dios te lo va a mostrar, hermano. En cualquier momento Él te va a hablar y te va a enseñar. Pero es cuestión de que nosotros lo pidamos, le pidamos, hermano, para que nos lo pueda mostrar. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte. Mire, va a haber aflicción. En la prueba, en el desierto, en el proceso de tu vida, para poderte pasar a otro nivel, va a haber aflicción, hermano. Dígale al que está a su lado, va a haber aflicción. ¿Y para qué es la aflicción, hermano? Para probarnos, para saber qué había en el corazón. Porque el corazón, hermano, dice la Biblia, búscame, hijo, ¿qué sale del corazón? El corazón, dice la Biblia, que es engañoso más que todas las cosas. No se deje guiar por el corazón. Por eso el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, deja que el Señor, hermano, maneje tu vida. Tome el control de ti. ¿Qué dice, hijo? Marcos 7:20 dice, y decía lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Por eso dice, ahí donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Por eso lo más valioso que tiene que estar en tu corazón tiene que ser el Señor Jesús, porque Él va a saber administrar tu vida. Él va a saber lo que tú necesitas y lo que no necesitas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Por eso démosle el corazón al Señor, hermano. Este es el volante. Que Él nos maneje, que Él nos guíe, que Él nos enseñe. Y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná. La palabra es la que te va a sustentar. La palabra es la que te va a fortalecer. Elías, hermano. Elías, cuando estaba pasando por un momento difícil, porque están los desiertos, están los enebros, están las cuevas, están los valles, hermano, donde vamos a ser pasados. Pastor, pero todos, hermano. La Biblia dice que aunque pases por sombras de muerte, no temerás mal alguno. Su vara y su cayado nos infundirán aliento. O sea, todos vamos a pasar por valles de sombras de muerte, hermano. Momentos difíciles de aflicción, hermano, de prueba. Pero no te preocupes. Cuando estés pasando por eso, hermano, perdón que yo le diga esto, pues, cuando esté pasando por esos momentos, es para probarnos, es para trabajarnos, es para llevarnos a otro nivel.
Es para, porque nos ama Dios, porque la disciplina, hermano, la disciplina es amor, pero también la disciplina trae arrepentimiento. Ahora, preocúpese, sí, preocúpese. Si usted fue el que se metió ahí, entonces sí pregunte, Señor, ¿esta prueba es para trabajarme, para probarme? ¿O yo me metí ahí? Por metiche, Señor. Entonces, si usted se metió, el Señor le va a hacer sentir, ¿sabes qué? Arrepiéntete. Entonces, si uno se arrepiente, pide perdón, hermano, y lo sacan de ese lugar. Pero si es para probarlo, para trabajarlo, para llevarlo a otro nivel, solamente dígale, Señor, dame fuerzas, ayúdame. Porque son difíciles las aflicciones, hermano, las pruebas. ¡Ja! Son difíciles, pero agarrados del Señor, todo es posible, hermano. ¿Cuántos lo creen? Den un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Dios es bueno. Padre Santo, ya me quedan 6 minutos. Dice, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios, de Jehová vivirá el hombre. Mire, aquí está hablando lo mismo, hermano, que cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto. O sea que nosotros también, hermano, lo que le pasó al cuerpo de Cristo le va a pasar al cuerpo místico. O sea, nosotros, hermano, vamos a ser vituperados también. Y gloria a Dios, quiere decir que vamos bien cuando estemos pasando eso, hermano. Perdón que yo le diga esto, pero quiere decir que vamos bien. Si no pasa nada, preocúpese. Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estas 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. O sea, es el proceso, hermano, que uno tiene que llevar. Bueno, aquí le iba a dar, mire, esta es otra versión, pero vea cómo dice esta versión, Nueva Traducción Viviente. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. Me gustó esta versión, hermano. O sea, cuando el Señor te mete a un desierto, es porque hay algo que necesita trabajar, hermano. Es para probar nuestro carácter. Y si usted es de carácter explosivo, hermano, que luego quiere echar pleito, perdóneme pues, lo van a meter al desierto para pulirlo, para sacarle brillo. Brillosito, hermano. Yo no sé qué área de su vida, hermano. O yo no sé si está pasando ahorita por una dificultad, por un momento difícil. Pero usted dígale al Señor, Señor, ¿qué áreas de mi vida necesitan trabajarse? Ayúdame, Señor. Y ahí lo van a meter, hermano. Si es a la casa del alfarero, hermano, van a deshacer la vasija y volverla a hacer y de ahí meterla al fuego. ¿Cree que duela? Pero ¿sabe qué va a hacer el fuego? El fuego al barro lo hace más duro, hermano, o sea, más fuerte. Si lo meten a la casa del herrero, hermano, puro martillo, hermano. Y el martillo es la palabra. Y si duele, hermano. Dios santo. Dice, te puse a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Los hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos esos 40 años la ropa que llevabas puesta no se gastó. Mire, qué impresionante, hermano. ¿Se da cuenta?
Y uno dice, ni así dejaban de quejarse. Y así estamos nosotros, hermano. Seguimos quejándonos. Voy a avanzar, mire, porque ya se me fue el tiempo, si no, no voy a terminar. Primera de Pedro 4, 12 al 13, mire. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. O sea que es normal. Dígale al que está a su lado, es normal, hermano. Es normal. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, oiga, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. O sea, es parte de nuestro ADN, hermano, ya, como hijos de Dios, que no le caiga de raro eso, hermano, que diga, sí, Señor, es necesario esto. Como hijo tuyo es necesario. Ser parte de tu reino es necesario. Mire lo que dice Santiago 1, 2 al 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se ponen a prueba la fe, la constancia, mire, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Ni un amén, gloria a Dios. O sea, hermano, que las situaciones difíciles que vamos a enfrentar o que estemos pasando, eso va a hacer que seamos más constantes, que podamos permanecer. Eso es lo que nos hace que permanezcamos, que seamos fieles. Vaya, las pruebas, los desiertos, los enebros, las cuevas, los valles, hermano, pero no son para quedarnos en ese lugar. Es temporal solamente. Es temporal. Yo le pregunto, ¿cómo quedó Elías después de estar debajo del enebro? Débil, sin fuerzas, porque las aflicciones debilitan, hermano. Pero Dios le envió el sustento para fortalecerlo. Y de ahí dice, hermano, se levantó, 40 días caminó y 40 noches. O sea que Dios nos da el sustento. ¿Se acuerda cuando Daniel oraba, hermano, y ya desmayaba y no llegaba la respuesta? ¿Y qué le hicieron a Daniel, perdón? ¿No se acuerda? Le tocaron sus labios. A Daniel, cuando ya decaía, no tenía fuerzas, no llegaba la respuesta, porque y se fortaleció, hermano. Entonces Dios va a enviar siempre la provisión. Dios siempre va a enviar la provisión en el momento difícil. Dios te va a fortalecer, pero necesitamos, hermano, ser agradecidos con Dios. Ser agradecidos. Dígale al que está a su lado, tenemos que ser agradecidos con Dios, hermano. Ser agradecidos con Dios. ¿Qué más? Mire, ya voy terminando. Suban mis hermanos de alabanza. Romanos capítulo 5, verso 3 al 4. También nos alegramos al enfrentar pruebas. Mire, otra vez, siempre alegres. Y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Mire, hermano, o sea que esa es la vacuna. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Aló. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Entonces, cuando hay pruebas,
cuando hay momentos difíciles, cuando hay turbulencia, hermano, cuando el momento se pone color de hormiga. ¡Ja! Señor, solamente dame fuerza, Señor. Aquí nada que aquí corrió y aquí quedó. No, dame fuerza, Señor. Aquí estoy. Solamente ayúdame. Para eso nos trajo el Señor aquí, hermano. ¡Ja! Dígale que está a su lado. Por eso Dios lo trajo aquí, hermano. Porque aquí lo van a pulir. Aquí lo van a preparar. Búscame el verso cuando David levantó las 5 piedras lisas del arroyo, hermano. O sea que eran unas piedras ya trabajadas, listas, preparadas para tirar gigantes. O sea, mientras usted no se deje pulir, no va a poder tirar gigantes. Y hay gigantes, hermano, de economías, de carácter, de ira. Yo no sé qué tipo de situación te has enfrentado. ¿Qué dice, hijo? Dice primera de Samuel 17:40. Y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas. Las escogió. Y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón. Y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Y bueno, sigue narrando. ¿Le sigo leyendo? No, está más. Entonces se da cuenta que esas 5 piedras fueron escogidas. ¿Y cómo estaban esas 5 piedras, perdón? Puliditas, hermano. O sea, ya estaban listas. Cuando usted ya esté listo, hermano, lo van a echar en el zurrón y van a estar listos para tirar gigantes. Pero véase ahorita si todavía hay piquitos ahí. De carácter, malas actitudes, explosivo. Hello. Provocador. Usted sabe que un espíritu provocador. Está fuerte esa palabra, no la quiero decir. Cuando Goliat, hermano, llegaba a provocar llegaba a provocar a David. ¿Se acuerda que le dijo Goliat a David, ¿acaso soy un perro? Así le dijo, ¿se acuerda? Y esa palabra significa kelef, que significa provocador. Entonces, ese es un espíritu, hermano, de perro, ahí habla de ese. Entonces es provocador. Entonces hay espíritus provocadores. Entonces si hay esas áreas en nuestra vida, hermano, entreguémoselas al Señor. Es que no podemos seguir así. Tiene que haber un cambio en nuestra vida continuamente. ¿Cuántos años llevamos de conocer ya a Cristo? Mire, gente nueva, hermano, o en su casa, ¿cómo va a ser testimonio? ¿Cómo va a ser ejemplo? ¿Cómo quiere que se conviertan? ¿Cómo lo ven a usted? ¿Cómo contesta? No, el Señor Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea que la mansedumbre y la humildad se aprenden, hermano. Hay que aprender. Hay que aprender. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Mire lo que dice, esta es la versión Palabra de Dios para Todos. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aún cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. ¿Cuántos impacientes hay aquí, hermano? ¿Cuántos llegan a una cita? Ay, ¿cómo se tardan? ¿A qué horas? Llega a un restaurante. Ay, ¿cómo se tardan? Parece que le caí mal. Empieza usted a hablar con su esposa o al contrario. ¿Cómo te tardas? Ya, al balazo, dime qué quieres. Dios santo. ¿Habrá esposas impacientes? ¿Esposos impacientes? Mire. ¿Y sabe qué, hermano? Dice primera de Corintios 13, del 4 al 7, el amor es paciente. Dejemos de quejarnos, hermano.
porque la queja trae consecuencias. Y mejor seamos agradecidos. Y si somos agradecidos, hermano, antes de que termine este año, que ya estamos en días, vamos a tener nuestro retorno, hermano. Porque la gratitud nos lleva a Dios, hermano. Póngase de pie, póngase de pie. Gloria a Dios. Recuerde que el altar siempre está abierto, hermano. Yo no sé cómo está su vida, cómo haya llegado hoy. Si quizá había sido una persona quejosa, un varón quejoso, te quejabas de todo, te quejabas del líder, te quejabas del hermano, te quejabas del anciano, de tu pastor, te quejabas del esposo, te quejabas de la esposa, te quejabas de los hijos. ¿Sabes lo que estábamos haciendo? Sembrando semilla mala, cizaña. Pero hoy es un buen momento, hermano, para empezar a caminar como a Dios le agrada. ¿Quieres que Dios te herede? Sea agradecido con Dios. Antes de que termine este año, hermano, y alcances tu retorno, sea agradecido con Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Cuando hay agradecimiento y no hay queja, hermano, nos volvemos a Dios. Nuestros hijos se vuelven a nosotros. El esposo se vuelve a ti, la esposa se vuelve a ti. Tu brillo empieza a brillar, te empiezas a ver. Dios te empieza a dar éxito en todo. Pero si nosotros somos agradecidos con Dios, una de las características que tenía Josué y Caleb, hermano, que a pesar de oír continuamente la queja del pueblo continuamente, ellos eran agradecidos con Dios. Y cuando somos agradecidos, vea la vida de Josué y Caleb, pudieron conquistar reinos, alcanzaron su herencia. Sea agradecido con Dios, hermano. Empecemos hoy, antes de que termine este año. ¿Y cómo somos agradecidos? Dedicándole el tiempo a Dios por todo lo que ha hecho en nosotros. ¿Cuánto tiempo nos esperó? ¡Qué paciencia, hermano! ¿Cuántos años tenías cuando el Señor te alcanzó? 20, 18, 30, 40, no sé. Fíjate la paciencia que el Señor tuvo con nosotros. Y nosotros con poquito nos desesperamos y empezamos a tener queja. Hoy es un buen momento para decirle: Señor, perdónanos. Ya no queremos seguir quejándonos de todo, Señor. Queremos ser agradecidos por la vida que tú nos das, por todo lo que tenemos, Señor, porque es gracias a ti. Y a través de ser agradecidos, hermano, vas a traer paz, vas a traer abundancia, vas a traer bendición, porque la gratitud es un receptor para traer la bendición. Papito, aquí estamos, Señor, una vez más. Perdónanos, Señor, si habíamos sido ingratos, si no habíamos sido agradecidos, Señor. Porque hay muchas cosas donde reflejábamos, Señor, el no ser agradecidos contigo. Pero hoy, papito, que nos has hablado, que nos has recordado, Señor, queremos volvernos a ti siendo agradecidos por nuestra vida, por nuestra casa, por nuestros hijos, por todo lo que tenemos, por el ministerio, por el servicio que hacemos, Señor. Servirte a ti, el único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Bendito eres, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Tú eres el especialista en arreglar las cosas. Espíritu Santo, ven.
tiempo es tuyo, Señor. Este tiempo es tuyo. Gracias, Señor, gracias. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ministra, Espíritu Santo, ministra. Espíritu Santo, Espíritu Santo, toca los corazones, las mentes. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Sí, Señor. Haz tu obra que comenzaste en nosotros, Señor. Sigue haciendo la obra, por favor. En el nombre de Jesús. Quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Para mi vida. Si no fuera por tu misericordia, ¿dónde estuviéramos hoy? Dígale, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, amigo, aquí estoy. Sigue haciendo la obra que tú comenzaste en mí, Señor. Espíritu Santo, te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Porque tú siempre llegas a tiempo. Llegas en el momento preciso. Tú nunca llegas tarde. Eres bueno, Señor. Eres bueno, eres bueno, eres bueno. Y sopla en mí, que todo aquello bueno que yo doy por muerto viva hoy. Sopla en mí, sopla en mí. Hoy clamo por misericordia, redención y sanidad. Sopla en mí, sopla en mí. Y que aquel Babilón que humean pueda arder en una llama. Sopla en mí, sopla en mí. Tú eres resurrección y vida, sopla en mí. Bendito eres, Señor, bendito. Ayúdanos, Señor, cada día, por favor. Enséñanos, Señor. Háblanos, por favor. Queremos seguir creciendo, Señor. Queremos seguir avanzando. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo.
sopla en mí. Oh, sopla, Señor. Sopla en mí. Eres maravilloso. Oh, Señor. Ministra, Señor, ministra. Toca los corazones, la mente, Señor. Allí, Señor, desde su cabeza a sus pies. A unos que nos están viendo, Señor, que puedan tomar su porción, su bendición. Señor, tu palabra es espíritu. Obra, 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 obra sobre cada uno, Señor. Que no salgamos como llegamos, sino salgamos llenos, transformados, llenos de tu presencia, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Sopla en mí. ministra, Espíritu Santo. Sopla en mí. Sopla en mí. Espíritu Santo, Sopla en mí. Santo, Santo, Sopla en mí. Santo eres tú, Señor. Sopla en mí. Gracias, papito lindo. Bendigo la vida de mis hermanos. Bendigo tu vida, tu casa, tu trabajo. Seas prosperado al 100%. Papito, sellamos esta palabra en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos, bendito, te adoramos. Papito, que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Tú eres bueno, Señor amado. Tú eres bueno, tú eres bueno. Un ratito, quédate ahí, unos segunditos. Adora al Señor. Seamos agradecidos con el Señor. No te salgas, no te salgas de la presencia del Señor. Bueno es Dios en gran manera. Gracias, papito lindo. Deja que el Espíritu de Dios descienda sobre ti, repose sobre ti y lleves esa bendición a casa. Gracias, Señor amado. Gracias, gracias. ¿Le quieres dar un aplauso al Señor? Bueno es Dios.